Disculpe, ¿cómo es que ha pasado? ¿Qué dicen? El barco llegó a Guayaquil y en Guayaquil tenía que coger el tren y venirse a la hacienda. Pero resulta que no vino y se quedó en Guayaquil, vino al día siguiente. Entonces al día siguiente fue otro discurso. ¿Y cuál fue el discurso Ese del ya día no siguiente? me acuerdo yo. Claro. Pero lo cierto es que fuimos a recibirle en la estación en Cunchibamba y no llegó. ¿Y Jean? Entonces el señor Lafronte, que era mi padrino, me hizo el discurso y me hizo aprender. Al día siguiente que llegó, ya le dimos el discurso a la tía Georgina. A don Lafronte. Al señor Numa Lafronte. Numa Lafronte. Y verás, este señor Numa Lafronte era, como es eso que se les da la enfermedad esta, que se les come el cuerpo, Lepra, mamá. la lepra, claro. Sí, era leproso. ¿Y qué pasa? Que era un hombre de mucho dinero. Padrino de mamá. Era mi padrino. De allí los millones, mamita. Y entonces, ¿qué sucede? Que se ha salido del leprocomio. Mi papá tenía un automóvil, que decir, carro de plaza llamaban esos los taxis. De ahora. El Jorge Rodríguez tenía un carro y mi papá tenía otro carro, eran taxistas. Entonces a las 3 de la mañana estaba en el Parque de la Independencia mi papá con su taxi, ¿no? Y va viniendo este señor y le dice, caballero, ¿me puede llevar a hacer una carrera? Sí, con mucho gusto. Mi papá era de una cultura grande y el señor Numa era más culto todavía. Entonces le abre la puerta de atrás, ¿no? Y le hace entrar al señor Lafronte y dice, ¿a dónde vamos? Dice, quiero irme a Ambato. Con mucho gusto, señor. Se van. En Machachi, dice que le dice, caballero, yo puedo viajar al lado suyo en el... Sí, cómo no. Se baja mi papá, le hace subir al Numa y se sienta ahí al lado de él. Entonces sigue el viaje para Ambato. Y entonces que le va conversando que él ha estado enfermo con esta situación y que se ha escapado de ahí del leprocomio y que quería que le lleve y que por eso no quería dar cuenta a nadie, que no esté parando en los controles ni nada. Con todo gusto, caballero. Van llegando a Ambato, una quinta maravillosa, lindísima era, a la orilla del río Ambato. Una quinta hermosísima. Ahí tenía una empleada, se llamaba Edelmira. Y entonces, De ahí. bueno, entonces, ¿qué sucede? Que le hace padrino mío, a poco de eso, le hace padrino mío al señor Numa Lafronte. Vivo el abuelito. Ya. Y era un obsequioso, un bueno, me venía aquí cada cumpleaños, en las navidades me venía a regalar. Me regaló una ocasión un juego así de té, chiquitos, un juego así me acuerdo, y mi mamá le va y le regala a la Carmela Cobo cuando nació la Carmencita. Chus. Bueno, yo siempre le veía al juego y le decía, esto es mío. Vamos a buscarlos. Bueno, y total, que yo me iba cada rato, era escritor, era poeta, mi padrino. Pero él se curó con los berros, ¿no? Comía muchos berros. Entonces nada de haber Tenía sido sembrado. lepra. Tenía Sarna sembrado. nomás. Ahí al filo tenía, en la quinta esa maravillosa que tenía ahí al filo del río Ambato, así toditos los berros, porque los berros están al filo del agua, donde hay agua, ahí está. Tiene mucho hierro. Sí, entonces, como era escritor y todas las monjas me mandaban a que le haga algún escrito, ¿no? Alguna cosa con tal motivo. Y un día que voy llegando, el señor Lafronte ya me veía por la ventana, y a la Edelmira le decía, Edelmira, abre la puerta, ya viene la niña. Abrí
salí, yo me iba con la Miche Vega, que era la cocinera de ahí del colegio. Me llevaba. Y entonces me hacía entrar. Ya subía, yo me hacía sentar. Dale agüita, Dale a vea. mamá. Aquí tengo. Es que mucho hablo. Entonces ya para el amor al cuento, vamos a dejarle para el capítulo siguiente la próxima vez que Ah, vengamos. no. Pues me olvido o a lo mejor ya me muero. ¿Qué es? Entonces le dice, ya sentadita, pásame yo la digo la sangre. Miche Vega, le decía el señor, mira, Es como trae que un dulce a la ¿no? niña. Entonces, pero verás que son dos, le decía. Venía Edelmira con los dos platos de dulce, era un durazno en jugo, uno para la Miche Vega y otro para mí. Y todavía ya me iba, me despedía, le pedía yo el favor que quería al Numa, que haga el escrito de... Entonces me daba 10 sucres. Y Un me montón de iba- Una plata, ¿sí? costumbre. y me iba con la Como dar Miche, 100 agarrada de la 100 mano, agarrada de la mano de la Miche, me iba al colegio. Es una ocasión, venían los restos de Juan Montalvo, que hicieron en Ambato una casa, la casa de Juan Montalvo, que es una belleza. Parte 2. Entonces me mandaron a donde el señor Lafronte para que haga el escrito, el De Juan discurso Montalvo. para la llegada de Juan Montalvo. Y fuimos, y a mí me sacaron en el carro alegórico. Reina. Era una guagua de este tamaño preciosa, con churitos y todo así yo. Le quedan. Y de una humildad. Entonces yo tenía De una sencillez. Modesta. Yo tenía 9 años y salí en el carro alegórico. Reina que de Ambato. llegó porque fue una fiesta fabulosa en Ambato, la llegada de los restos de Juan Pero qué Montalvo, fiestas, se murió. que vino de Europa. Allá murió y vino allá le hicieron una casa preciosa y allí yo en el carro alegórico, guambra, una linda guambra con churros nomás. así. Ella todavía no podía ponerse lápiz labial. No, pues era Ni guagua. pintarse los ojos. Camuflaje de colores. Ni pintarse los Era ojos. guagua de 9 años. No, pues Pero estaba en el carro alegórico. yo, Primera fila. ¿no? En el vieron así las fiestas, el desfile que llegó en el tren, llegó Juan Montalvo, los restos, una caja así de los restos de Juan Montalvo, y fueron a poner ahí en la casa que tienen en Ambato, hay una casa maravillosa de Juan Sí serían Montalvo. de él, pero los huesitos. Sí, No habrán mandado gato por liebre. no, tiene que haber sido. Pero ¿y para qué van a sujetar los reales? No sé. ¿Para vender? Y Un el, estudiante de y medicina. el señor Lafronte me enseñaba y me decía, Al hermano soy del chiquita, Huesos soy bonita, literales. soy la joya de papá. Si me ensucio el vestidito, mi mamá me castigará. Menos mal no me pegará. Ah, no, mi mamá me castigará. Y me hacía repetirse y repetir. Soy chiquita, soy bonita, soy la joya de papá. Dani. La joda. La joya de papá. Si me ensucio el vestidito, mi mamá me castigará. Pero que no le castigó ese resultado. No hay remedio. Ahorita ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Bueno, entonces hemos de venir para otra hora social. Ya, pero Ya, ahorita es hora de